La sociedad de héroes ha caído. La verdad es que sí, el manga últimamente está muy, pero muy bueno. Obviamente ya no hay tantas peleas porque la guerra terminó, pero en cuanto a lo narrativo lo está haciendo muy, pero muy bien. Nos está mostrando esa derrota de los héroes que todo el mundo había pedido desde hace muchísimo tiempo. Es muy interesante ver cómo la guerra afectó los cimientos de la sociedad de héroes. ¿Qué pasará de ahora en adelante? Recordemos que cuando terminó la guerra no solo fue la destrucción que dejó a su paso todas las ciudades que arrasó Gigantomaquia, como Shigaraki destruyó el hospital, a eso también hay que sumarle que Shigaraki escapó con la ayuda de los Nomus y de All for One. Y no solo eso, All for One logró escapar del Tártaro y no lo hizo solo, lo hizo con muchísimos villanos importantes como Moonfish, Muscular, Overhaul, Stein. No sabemos si estos dos últimos se fueron directamente con All for One o simplemente aprovecharon el caos de la situación, pero el hecho es que escaparon. También se nos presentó una nueva waifu, como muchos le dicen, esta chica que no sabemos su nombre, pero que muy probablemente va a tener gran protagonismo más adelante. De igual manera, el Tártaro no es el único problema que tienen los héroes, porque en otras prisiones del país sucedió exactamente lo mismo. All for One envió a los Nomus para liberar a todos los villanos. Entonces esto genera toda una situación de caos alrededor del país, situación que All for One piensa aprovechar para que el cuerpo de Shigaraki pueda recomponerse, es decir, pueda recuperarse y así volver a atacar a los héroes. O sea, lo que se viene es terrible. No sabemos cuándo vendrá, pero cuando All for One logre recuperar tanto su cuerpo como el cuerpo de Shigaraki al 100%, esto se va a poner feo. Y aquí hay algo que me gustaría destacar de este capítulo del escape del Tártaro. Cuando finalmente All for One se encuentra con el cuerpo de Shigaraki que era controlado por él mismo, dice una frase muy interesante. Dice: esta es la historia de cómo me convertí en el rey del mundo del mal. Esto es interesante porque contrasta con lo que dijo Mioriya en los primeros capítulos, de que esta era la historia de cómo él se convirtió en el Saiko no Hiro, es decir, el mejor de los héroes. Esa comparación es muy interesante, habrá que ver cuál de los dos realmente nos está contando la verdadera versión de la historia, si es que Mioriya de verdad se vuelve mejor de los héroes o si es que All for One se vuelve de verdad el mejor de los villanos. Hay que ver, hay que ver. Y a raíz de todo esto también podemos notar que All for One tiene planes para el cuerpo de Shigaraki. Desde hace mucho tiempo yo ya les había dicho que eso de que le diera dinero, recursos, entrenamiento, de todo, no lo hacía de gratis, y menos sabiendo que era el nieto de una mujer a la que se enfrentó durante mucho tiempo. Podemos notar que All for One busca apoderarse del cuerpo de Shigaraki, ya pudo tomar control de este para poder escapar de la prisión, para poder escapar de los héroes en la guerra. Y muy probablemente cuando el cuerpo de Tomura esté al 100%, All for One hará algo para tomar posesión de él. O tal vez maneje los dos cuerpos al tiempo. Eso sería todavía más loco y mucho más peligroso. Pero asimismo, como puede ser peligroso todo esto, como All for One puede ganar muchísimo poder, también se puede notar que sus aliados tienen ciertas dudas, ¿no? Hay un panel donde Spinner dice que ya no sabe quién es ahora, le dice que no es la persona a la que él solía seguir. Es decir, ya vamos viendo que los miembros de la liga como que no comparten mucho la ideología de All for One, aunque este diga que no planea desviarse de los deseos del propio Tomura. Esto puede ser importante a futuro porque podría causar algunas deserciones en la liga de villanos, deserciones que podrían terminar en la derrota de estos muchachos. Pero bueno, a raíz de todas estas fugas, de la destrucción que hubo con la guerra, las personas dejaron de confiar en los héroes, literalmente ya no se sienten seguros. Desde hace mucho tiempo ya no se sentían seguros, desde el momento en que se retiró All Might y Endeavor tomó las riendas de ser el nuevo símbolo, la gente ya tenía sus dudas, había división entre las personas y con lo que ocurrió en la guerra pues sencillamente todo esto explotó. No es solo que ya la gente no confía en los héroes, es simplemente que ni siquiera los quieren. Podemos notar esto en el caos que hay en las ciudades cuando estos prisioneros que se fugaron comenzaron a robar por doquier y los mismos ciudadanos tuvieron que enfrentarlos en lo que podríamos decir es una guerra civil. Y aquí lo que pasa es que los héroes no son suficientes para cubrir todo el país. Muchas veces cuando los héroes llegan a la escena del crimen, prácticamente ya todo el mundo está muerto o ya pasó todo lo que tenía que pasar. Y esto se lo recriminan mucho. Y esto es lo que le pasó a Wash. Llegó tarde a una de estas escenas del crimen y la gente la tomó contra él, diciéndole que para qué vino, ya era demasiado tarde. Y esto es algo que va a ir aumentando, los héroes están disminuyendo considerablemente, era algo que se veía venir.
lo vimos en la review anterior cuando tuvimos ese panel de Uraraka mirando a un héroe que se decía que esto ya no tenía salvación, que prácticamente lo mejor era buscar otro trabajo. Y así están muchos héroes, y no solo héroes comunes como ese que nos mostraron en ese panel. Héroes profesionales del top 10 también se están retirando. Por ejemplo, aquí tuvimos el caso de Was, que Was todavía está entregado al trabajo. Admirable lo que hace el hombre lavadora, deberían darle el top número 1. Pero otros en cambio, como por ejemplo el número 9, Yoroi Musha, se retiró. No es solo porque estuviera viejo, él ya había pensado en retirarse antes, pero ahora que pasó todo esto, ahora que los héroes están en el foco de atención, pues prefirió retirarse. Y esto es muy malo porque si un héroe del top se retira, sencillamente los héroes que no están allí, los héroes de menor relevancia, van a optar por el mismo camino. Porque si no pueden protegerlos los más poderosos, ¿qué podrían hacer ellos? Y es aquí donde resalta un panel que me gustó mucho. Tenemos la estatua de All Might levantando el puño en alto en señal de victoria. Pues a esa estatua le pusieron un letrero que dice "Yo no estoy aquí". Y esto es un contraste con la frase que él siempre decía: todo está bien porque yo estoy aquí. Pero ahora que All Might ya no está, ya nada está bien. Y eso es lo que hace referencia este panel. Me encanta cómo Horikoshi logra transmitirnos las emociones de la sociedad, lo que está pasando, con algo tan sencillo. Pero dejando de lado toda esta destrucción, cómo la sociedad está viendo a los héroes, porque la cosa es terrible. Ya lo vimos también cuando Hawks y Best Jeanies iban de camino a su propia casa, que vimos esa escena que habían villanos por doquier y Best Jeanies tuvo que parar el auto y tuvo que detener a todo el mundo para darle algo de esperanza a las personas. Y esto es interesante, ¿no? Lo de Hawks, el capítulo de Hawks donde nos hablan de su infancia, de cómo era un chico que vivía en una familia pobre, que su padre los abandonó y cómo él terminó uniéndose al gobierno, y también cómo fue que empezó esa admiración por Endeavor, ¿no? Cómo tuvo que comprar el muñeco de Endeavor porque el de All Might era muchísimo más costoso. En parte es un poco triste por Endeavor que su muñeco valga menos del de All Might, pero el que es más popular es más popular. Lo que quiero resaltar de este capítulo de Hawks es que se nos dejan en claro varias cosas. La primera es que él no entregó un cadáver de otra persona cuando habló con Dabi, entregó el propio cuerpo de Best Jeanies, solo que se las arregló para hacer que este luciera como si estuviera muerto, le inyectaría alguna droga o algo así, y más adelante cuando tuvo la oportunidad lo revivió, lo trajo de la muerte para que lo ayudara a terminar con esta guerra. También nos dejan claro que en realidad esa teoría que muchos decían, no recuerdo si yo también la dije, de que probablemente Dabi conoció a Hawks en el pasado, pues sencillamente es una mentira, porque la única razón por la que Dabi conocía el verdadero nombre de Hawks fue porque amenazó a su madre para que le contara toda esta información. El hecho es que al final de este capítulo Hawks dice que el hombre que más problemas tiene en ese momento no es él ni Best Jeanies, sino el propio Endeavor. A raíz de todo lo que está pasando, todo el peso, todo lo que está pasando con los héroes queda para Endeavor. Toda la responsabilidad se la atribuyen a él. Y ese es un problema porque Endeavor actualmente no tiene cabeza para pensar en ello. Él está más preocupado por lo que pasó con su hijo. Y es que el caso de Toya realmente lo marcó. Podemos ver que Endeavor realmente está arrepentido de todas sus acciones. Está completamente destrozado. Hasta Shoto escuchó sus llantos. Y es por eso que fue a su habitación. Y bueno, Shoto no vino solo, vino con toda su familia, y aquí quiero resaltar la actitud de Rei. Es interesante ver cómo el caso de Toya afectó de manera contraria a sus dos padres. Es decir, en el caso de Endeavor literalmente le destruyó la confianza, lo destrozó, pero en el caso de Rei, quien se suponía que iba a terminar más loca de lo que ya estaba, que nunca iba a poder salir de ese hospital, en realidad el efecto que tuvo fue el contrario. Ella asimiló la situación, salió del hospital e incluso se tomó la molestia de venir a hablar con Endeavor acerca de su hijo. Ese es un avance muy interesante, porque sabemos que Rei ya llevaba mucho tiempo rehabilitándose y probablemente pensábamos que con lo de Toya pues iba a terminar peor. Pero afortunadamente no fue así, y creo que en parte tiene que ver con el hecho de que ella es su madre. Es decir, parte de la responsabilidad de lo que está pasando con su hijo recae en ella. Realmente yo admiro cómo Horikoshi está trabajando lo que es la familia Todoroki, no solo Endeavor, que es el mejor personaje de su obra, por mucho, sino también por lo que está haciendo con Shoto. Está tratando de que Shoto se impulse incluso por encima del propio Endeavor, porque nos hace ver que él piensa que el asunto de Toya no es algo con lo que su padre pueda lidiar.
es algo a lo que él mismo debe ponerle fin, no su padre, sino él. En parte puede que tenga razón, ya que Toya se considera un producto defectuoso, todo el odio hacia su padre es producto de esa comparación con su hermano menor, así que es interesante que el producto perfecto, entre comillas, solucione los errores del producto defectuoso. Y bueno, aparte de la familia Todoroki, también pudimos ver en el hospital que hay personajes que también se están desarrollando muy bien, como es el caso de Bakugo. ¿Quién iba a pensar que lo primero que preguntaría al despertar sería por la salud de Endeavor, de Miorilla, de Eraser, entre muchas más cosas? Bakugo realmente está teniendo un desarrollo. Y aquí lo interesante es que aunque todos estén despiertos, Todoroki, Bakugo, Eraser, al parecer todos están bien, el único que no ha logrado despertar, el único que sigue en coma, es Midoriya. Aquí pueden pasar dos cosas. La primera es que esto sea una estrategia de parte del autor para sacarlo de la historia durante algunos arcos. O la segunda va a aprovechar esta situación para trabajar lo que sería el mundo del One for All. Mientras Midoriya está en coma, tratará de entrenar, entre comillas, con los vestigios del One for All, es decir, con los antecesores de dicho poder, que tiene sentido porque realmente en esa situación, ¿qué más podría hacer? Pero lo que sí quisiera pedirle a Horikoshi es que ese desarrollo que le está dando a Endeavor, que le está dando a Shoto, a Bakugo, hasta sus villanos les está dando desarrollo, hasta All for One está tomando mayor relevancia, pues toma un poco de eso y trabaja a tu protagonista, porque Midoriya se está quedando atrás. El Brócoli es el personaje más plano de los más relevantes en la obra hasta ahora. Me gustaría que trabajaran el aspecto del símbolo de la paz, es decir, los ideales de Midoriya. Midoriya siempre ha alabado a All Might, prácticamente su ideal es ser como él, y me gustaría que él se cuestionara eso, que ya no intentara ser el símbolo de la paz, que no intentara ser un pilar, porque ya vimos cómo está terminando eso. Ser un pilar, ser el símbolo de la paz, ser el hombre al que todo el mundo admire no es bueno para la sociedad, porque una vez ese símbolo desaparece, todo se viene al piso. Todo, absolutamente todo. Y eso es lo que pasó desde que All Might se retiró. Y bueno, ya para finalizar, como datos curiosos, habrá que ver qué pasa con los villanos que se fugaron, ¿no? Con esta nueva waifu que apareció, la que ayudó a salir a Overhaul de su celda. ¿Qué pasará con este mismo? ¿Qué pasará con Muscular? ¿Qué pasará con Stein? Porque vimos que Stein regresó a su casa y desempolvó sus armas. Y la verdad es que sí, es muy interesante saber qué hará el asesino de héroes. En esta situación donde hay villanos por todas las ciudades, donde los héroes ya no existen porque se están retirando, ¿qué hará Stein? ¿Empezará a matar villanos como hacía en Vigilantes? ¿O seguirá matando héroes? ¿O tal vez mate a ambos por igual? Podría ser, quién sabe. Eso es interesante, yo quiero que le dediquen más tiempo a estas cosas, que en el siguiente capítulo nos muestren más de lo que va a hacer Stein, de lo que va a hacer Overhaul. Ya sobre lo que pueda pasar con Endeavor, me parece muy interesante cómo finaliza el capítulo 300, ¿no? Con esa reunión familiar, con Rei queriendo hablar con él acerca de su hijo, de Toya. Puede salir algo muy bueno de esta conversación, ¿no? Aún más desarrollo para Endegood y para Shoto, claro está. Es decir, de aquí en adelante, mientras Deku esté en coma, se van a centrar en la reconstrucción de los héroes, en estas consecuencias de la guerra, y en cómo Endeavor va a surgir como una especie de símbolo, como ese líder de esa sociedad de héroes que está decaída y que tiene que superar estos obstáculos, ¿no? Al menos eso es lo que yo puedo ver con lo que he leído en estas últimas semanas. Pero bueno, creo que ya hablamos demasiado. Habrá que ver qué nos deparan los siguientes capítulos, de qué podremos hablar en la siguiente review mensual. Así que bueno, con esto terminamos el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Plus Ultra.